Bueno, ¿qué pasó con la economía cubana? En el 59, cuando Fidel Castro hace su revolución, lo primero que él hace es nacionalizar las compañías americanas. Es lo primero que él hace. Y eso trae como consecuencia una escalada con los Estados Unidos, porque según el derecho económico en el capitalismo, no, esas cosas no se pueden hacer. O si lo vas a hacer, tienes que pagar una indemnización por eso. Es decir, el gobierno cubano sí nacionalizaba empresas americanas, pues tenía que pagarles al gobierno americano, cosa que no se hizo. Entonces esto trae la escalada de que los Estados Unidos no le compran la cuota de azúcar que tenían que comprarle por un acuerdo que ya tenían ya. Y el petróleo ya no llega a Cuba. Entonces ahí empieza la escalada. Ahí llega la Unión Soviética y le dice a Fidel Castro, bueno, pues yo te voy a dar lo que los Estados Unidos te daban. El petróleo que ellos te daban, yo te lo doy a precio preferencial. Y el azúcar, pues te la compro yo. Aunque yo no necesito tu azúcar, pero te la voy a comprar igual. Y entonces, pues esto le cae a Fidel Castro como anillo al dedo, ¿no? Y de esta manera, pues Fidel Castro ya se va completamente al campo socialista. Hay que tener en cuenta esto, que esto es una coyuntura histórica. En el año 59 ya estaba la Guerra Fría a más no poder. Y no había manera, ¿ok? No había manera, uno tenía que caer dentro de la Guerra Fría de manera obligatoria, casi obligatoria, ¿no? O te ibas al campo capitalista o te ibas al campo socialista. No había otra manera. Habían algunos que jugaban entre los dos, ¿eh? Como Irak, por ejemplo, como el gobierno en Egipto, también que jugaba entre los dos. Y Irán también jugaba entre los dos, tenía comercio. Entonces, Cuba, Fidel Castro, pues ya él directamente se declara comunista. No voy a entrar en el debate de si ya lo era o no, yo creo que sí. Se declara comunista, hace un partido único y, bueno, desde el punto de vista económico, todo lo que fuera privado en Cuba, según el precepto comunista de la economía, fue nacionalizado y fue, este, se acabó lo privado en Cuba. Es decir, todo lo que la industria privada cubana nacional fue nacionalizada. Cayó en manos del Estado, fue estatizada. Entonces, estas compañías que producían, por ejemplo, la pasta de tomate, que producían fideos, que producían arroz, las carnes, todos esos productores que ya tenían una experiencia y un amor por su compañía y que ya estaban bien instalados y que sabían cómo se hacía todo y cada mañanita la leche salía en la mañana en las cajas y en los litros de leche y se ponían frente a las casas y no había robo en ese sentido y las frutas que estaban por todos lados, todas esas cosas fueron nacionalizadas y cayeron en manos del Estado. Y entonces, cuando estas cosas caen en manos del Estado, señores, cuando una compañía privada cae en manos del Estado, cae en manos de unos funcionarios. Cae en manos de funcionarios que no tienen amor por esa compañía, que no la hicieron, que no le pusieron el fruto de su trabajo, de su sudor, de sus ideas, ¿ah? Y que van a tener un salario estatal que va a ser siempre el mismo. Y que fuera, independientemente de lo que produzca, va a ser el mismo salario. Entonces, el director, el administrador de la empresa nueva, que fue robada al productor, pues él se interesa más en responderle a la cúpula que está ahí arriba que en responderle a la clientela. Pues ya no es importante la clientela. Ya no es importante el usuario, como le dicen en Cuba. Ahora lo que es importante es responderle al que está ahí arriba, porque el que está ahí arriba pide resultados. Y no hay problema. Los resultados te los vamos a dar. Aquí está. Vendimos 40 mangos. En realidad vendieron 4. Pero para allá arriba va eso. Y entonces ese es el asunto el asunto con el comunismo es que no funciona desde el punto de vista económico. Porque desde el punto de vista psicológico, los que trabajan en una empresa y los que dirigen una empresa son administradores y son funcionarios y no les importa realmente
si la empresa produce o no. No tienen ese amor. Entonces, se paraliza completamente lo que es la creatividad y el empeño privado. Empeño privado significa que cada cual tiene nuevas ideas, aporta a lo que ya está establecido en la economía o aporta nuevas cosas. Esas cosas se paralizan completamente porque el que decide es el que está ahí arriba. El que decide si hay algo nuevo que hacer o algo que destruir es el que está ahí arriba. Entonces, el que está ahí arriba decidió que la caña de azúcar había que hacer 10 millones de arrobas de caña, ¿ah?, para el año 70. Y entonces arrasó con los productos varios, arrasó con el mango, arrasó con la fresa, arrasó con los anones y con la chirimoya. Y ahí metió caña de azúcar ahí, ¿ah?, para podérsela vender al mercado internacional. Y lo que pasó fue que en el mercado internacional, uno, el precio bajó, y dos, no llegaron a los 10 millones. Entonces eso fue un grandísimo fracaso, que él reconoció en la televisión, el mismo Fidel Castro. Entonces, la economía cubana, de esa manera, empieza a caer, porque así pasó también con la industria ganadera, ¿ah? La industria ganadera era de Fidel Castro directamente el que dirigía eso. No eran técnicos que estudiaron en agronomía o que estudiaron en biología. No, era él mismo directamente todos los días ahí estaba, y estaba la televisión, y él era el que dirigía aquello, y hay que agarrar vacas de Canadá, y hay que mezclarlas con las vacas cubanas, y a pesar de que le decían, comandante, tenga cuidado porque esas cosas. No. Él hizo y acabó con la industria ganadera cubana. Entonces el comunismo arrasó con todo eso. El comunismo acaba con todo eso. Súmele, además, que los Estados Unidos dejan de comerciar con Cuba, y no solamente dejan de comerciar con Cuba, sino que le hacen un embargo a Cuba. La embargan. ¿Okay? Todo esto como resultado, primero, porque esto era una guerra fría. ¿Okay? Hay que comprender eso. Enemigos de la Unión Soviética. Todos los que fueran amigos de la Unión Soviética o aliados de la Unión Soviética eran enemigos de los Estados Unidos. Eso es uno, en primera. Dos, era comunismo. Y desde el punto de vista de los norteamericanos, el comunismo no se le da tregua. No se le da tregua. Que usted esté de acuerdo o no, esa es la realidad. La realidad es esa. Yo creo que al comunismo no se le debe dar tregua. Yo creo que al comunismo hay que combatir. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces, en el 61 hay una invasión de cubanos que intentan salvar a la República y fracasan. Ellos están con la ayuda de la CIA, que los armaron y estaban con el beneplácito de Kennedy, que estaba timorato, no sabía qué hacer realmente, y lo que él decide es que dejar a estos cubanos que se adentren en tierras cubanas, en esa invasión, y que si hay algún avance, como la toma de una cabeza de playa, entonces él iba a intervenir. Pero eso no ocurrió. ¿Eh? En 3 días, el ejército cubano le da una buena paliza a los interventores, a los que intervienen, ¿no? A los que invaden. Y finalmente Kennedy no interviene. Finalmente Kennedy deja a esos cubanos solos. Y bueno, y eso es lo que ocurre. Y entonces, esto crea en la élite cubana, en Fidel Castro, una especie de odio y deseo de venganza contra el imperio que cuando Khrushchev, utilizando a Cuba con el fin de disipar los misiles que estaban en Turquía y que venían de los Estados Unidos, le propone a Fidel Castro instalar cohetes nucleares en Cuba. Fidel Castro acepta con gusto. Entonces, Fidel Castro se cree que esto es para defender a Cuba. En realidad, el asunto era utilizar a Cuba para negociar los cohetes que estaban en Turquía. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces, después de esta crisis de los misiles, que los misiles fueron retirados de Cuba, sin que Cuba fuera invitada a las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, se profundiza mucho más la crisis económica de Cuba. Se profundiza mucho más.
Esto fue ya el bloqueo total a la economía de Cuba y la dependencia completamente total a la economía de la Unión Soviética. Entonces, fíjense lo que ocurre. Cuba, como país comunista, deja de producir y de crear. Lo que antes se hacía, ya no se hace. Las empresas que antes eran privadas y que eran nacionales, que eran propiedad de cubanos, dejan de producir también, porque no tienen la materia prima, porque no tienen las novedades, no tienen el incentivo de la creación, y Cuba comienza a caer en una pobreza y una dependencia peor, posiblemente la que jamás se haya conocido. Entonces todo venía de la Unión Soviética. Y fíjense, el asunto de cómo la ideología tiene tiene la llave para comprender por qué Cuba cae en una crisis económica y una dependencia total, porque la ideología comunista decía, y nosotros eso lo estudiábamos en la escuela, que el comunismo era el último eslabón del desarrollo humano. Quiere decir que después del comunismo no hay otra cosa. Y aparte de eso, que el desarrollo solo se daba hacia adelante, nunca se iba hacia atrás. Que habían ciertas etapas en que se daba un estancamiento, se daba un paso atrás, pero de manera cuantitativa, pero no cualitativa. Quiere decir que el comunismo nunca se iba a caer. Entonces, pues era lógico que para toda la élite comunista que estaba en Cuba, la Unión Soviética iba a ser eterna y que íbamos a depender de ella eternamente. Y eso no ocurrió así. Entonces, la Unión Soviética se cae el comunismo allá en la Unión Soviética y se cae en todos los demás países socialistas que eran satélites de la Unión Soviética porque el comunismo había sido impuesto por la fuerza después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces Cuba se queda sola, porque el asunto de Cuba no es que sea una revolución comunista en sí. El asunto de Cuba fue que esto fue una revolución contra una dictadura y que esa revolución tuvo su legitimidad y lo que ocurre es que el comunismo se impone luego. Entonces luego ya estábamos atrapados en una especie de comunismo impuesto, pero al mismo tiempo en una revolución que además fue legítima, porque fue contra una dictadura. Entonces la gente tenía cierto apego a la revolución por esto. Y al mismo tiempo el comunismo había acabado con todo. ¿Y qué ocurre? Los nacionalistas, los patriotas, los comunistas patriotas, ¿a quiénes llaman a salvar a la revolución? Ellos llaman al capitalismo internacional, ¿no? A los capitalistas de Francia, a los capitalistas de España, a los capitalistas de Italia, a los de Canadá e incluso a los de Estados Unidos poco a poco van entrando ahora. Y entonces, ¿cuál es el papel que juegan los cubanos dentro de la economía cubana? Cero. Bueno, vamos a poner que poco a poco están entrando. Esas son las noticias, ¿eh? De lo que se habla es eso. Que ahora se le da cierta libertad a los cubanos para que tengan su propia empresa privada. Así, que tengan un puesto para vender pan con jamón y queso. Eso es lo que quiere el gobierno para el cubano. Pero el cubano no puede invertir en la economía, en la fuerte, en la que hace que se mueva la economía cubana, en el turismo. No puede construir, por ejemplo, un hotel. No puede. No puede construir, por ejemplo, qué sé yo, un cine. No puede hacer eso. Entonces esas cosas están prohibidas, vedadas para el cubano. Ah, pero si tú eres alemán, bienvenido, alfombra roja. Fíjense, miren, el comunismo ha traicionado no solamente sus propias ideas, sino que además ha traicionado al propio pueblo cubano. Y el pueblo cubano pasa al final de la cola, lo tienen en cuenta al final. Si usted quiere, por ejemplo, ir a Cuba en crucero, y tú eres extranjero, tú tienes derecho de entrar a Cuba en crucero. Pero si tú eres cubano, tú no puedes entrar en crucero. Fíjense cómo se trata al cubano, al que vive fuera de Cuba. Entonces, si tú vives fuera de Cuba y tú tienes capital para invertir en la economía cubana, pues no
no te dejan. Primero pasan los extranjeros. Fíjense qué patriotas son estos comunistas. Miren, entiendan bien, los comunistas no tienen patria. Los comunistas utilizan la patria para hacer propaganda. Los comunistas no tienen patria. A ellos no les importa la frontera. Ellos atraviesan fronteras. Ellos se creen los dueños de... No importa, si usted es cubano y usted es comunista y se va a Perú a combatir por el comunismo, a usted no le importa que ellos sean como que ellos sean peruanos o no. Eso no importa para un comunista. Los comunistas van a pelear por eso. Y a ellos no les importa la nacionalidad y no les importa la patria. Entonces ellos pueden destruir, por ejemplo, van los cubanos, se meten en Venezuela con el beneplácito de los chavistas y destruyen ese país. Y eso no importa. No importa porque ellos lo que les importa es la ideología. No les importa si no tienen vergüenza y dicen, oh, acabamos de destruir un país, creo que ese país está pasando hambre. No, a ellos lo que les importa es la ideología. Y eso es el resultado de una ideología completamente equivocada que todavía quieren seguir imponiendo disfrazado de una cosa o de otra, de socialismo del siglo XXI, y se ponen otro trajecito a ver si les pega, como el de feminismo, pero es lo mismo, esa gente lo único que quieren es destruir la sociedad capitalista, que es la única sociedad que le ha dado al ser humano un modo de vida mejor. Jamás en la historia de la humanidad se había vivido mejor que en el capitalismo. Luego llegan los comunistas y destruyen todo eso. Y están dentro del capitalismo, viven dentro del capitalismo y quieren destruir los pilares y las bases del capitalismo. Y a eso no se le puede dar tregua.